Hola a todos, soy Max Dascón y les doy la bienvenida al Astrológico. En esta ocasión vamos a hablar acerca del eclipse solar que va a venir este día 20 de abril. Por lo general hago un panorama semanal acerca de cómo va a ser el movimiento de los planetas durante toda la semana, pero en esta ocasión voy a referirme solamente al eclipse. También ya hice un video acerca de Mercurio entrando en su fase de retrogradación este día 21 de abril, así que de todas maneras tienen las dos fases más importantes o momentos más importantes esta semana. Y respecto del Sol en Tauro, entrando en Tauro también lo vamos a tocar en el próximo video semanal. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca del eclipse. ¿Cómo es que podemos interpretar un eclipse de una manera fácil, una manera llana y simple para poder entender qué temáticas va a tocar en nuestras vidas, cuáles son los temas que se van a ver realzados y que nos van a traer cambios a lo largo de los próximos meses? Los eclipses son una ocasión importante dentro de la astrología, dentro de lo que podría ser el clima astral, no tan solo a nivel individual o a nivel personal, sino que también nos pueden ayudar a entender lo que está sucediendo de una manera más bien global, podríamos decir como sociedad, como astrología mundana. En esta ocasión no estamos haciendo astrología mundana, eso queda como para otra ocasión, para otra situación, pero vamos a ver directamente lo que el eclipse, primeramente el eclipse de sol va a traer para nosotros. Ahora te voy a mostrar directamente las fechas de los próximos eclipses, perdón, durante todo este año. Primero tenemos el 20 de abril, que es el próximo, el eclipse solar híbrido, que se da en el grado 29 de Aries. Luego tenemos los siguientes tres eclipses. El más próximo luego del eclipse de esta semana es el 5 de mayo, que es el eclipse lunar prenumbral que se va a dar en el grado 14 de Escorpio. Y luego tenemos dos eclipses más que son en octubre, uno solar y también lunar. Y este año son bastante particulares porque este año tenemos un cambio de signo de los nodos. Cuando hablamos de los nodos, hablamos de los eclipses, tenemos que referirnos a estas cosas como para poder entenderlos un poco mejor. Lo primero es entender qué es un eclipse. Un eclipse es el momento, hablando de una manera más bien eh, astronómica, es el momento en que la Tierra o la Luna generan un bloqueo de la luz de una de las luminarias, provocando que de nuestra perspectiva terrestre se borren de la Tierra por un instante. Entonces se borra el Sol o se borra la Luna, y es porque o la Luna se atraviesa en el camino desde la perspectiva terrestre entre el Sol y la Tierra, o la Tierra se atraviesa en el camino desde nuestra perspectiva entre el Sol y la Luna. Entonces también ahí tenemos el eclipse de Luna. Eclipse como tal viene una palabra griega que quiere decir abandonar o bloquear. Y esto hace que los eclipses tengan un peso histórico y simbólico muy grande, no tan solo para la astrología, sino que en temáticas de religión, y creencias antiguas, ancestrales, donde obviamente los astros como el Sol y la Luna jugaban y siguen jugando en muchas ocasiones un papel muy importante. Entonces que hubiese este momento de eclipse o de donde se borran y abandonan su lugar en el cielo, implica varias cosas que no necesariamente son tan positivas, son bastante disruptivas, que podrían generar ciertas formas para el que mira y el que interpreta estos acontecimientos. Nos dan una perspectiva de lo que podría suceder más adelante, incluso ya poniéndolo en temas astrológicos, dependiendo de la posición, el momento y de qué está hablando también el mismo eclipse. Entonces los eclipses siempre han tenido dentro de la historia humana, desde lo que conocemos, una carga simbólica y religiosa bastante fuerte. Y dentro de la astrología, que es más bien occidental, helenística y luego medieval, que es lo que generalmente estoy hablando dentro de estos videos, sí también tenían una importancia grande am, dentro de otros esquemas y también parámetros para interpretar el mundo o la historia del mundo. Tenemos primero que lo más importante eran los ciclos más grandes, que eran regidos o que se estudian bajo las conjunciones de Júpiter y Saturno. Después tenemos las conjunciones de Saturno y Marte, y las de Júpiter y Marte, que son las más grandes e importantes.
Luego tenemos otras técnicas que nos dan y nos entregan un periodo de tiempo para decir en qué periodo se ubican las cosas. Año a año se levanta la carta del ingreso del Sol en Aries como una carta anual que da un poco más de detalles dentro de este ciclo de 20 años que nos entrega la conjunción de Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno entregan un ciclo de 20 años y cada año dentro de esos 20 años se levanta una carta para cada año, hablando a nivel mundial. Y en esa carta para cada año se habla de lo que va a suceder a nivel general para las ciudades, para los países. Y los eclipses vienen a ser un detalle dentro de esas mismas cartas que se conjugan con esas cartas en cierta forma para dar más detalle de lo que está sucediendo. Ya estamos hablando en temas astrológicos. Y luego los eclipses, de manera individual para nosotros, también podrían jugar una forma de entender lo que está sucediendo, podríamos decir, en un plazo de 6 meses, qué es lo que está ocurriendo, o cambios que podrían provocarse durante los próximos 6 meses, desde que se da un eclipse o los eclipses por temporada de eclipses, podríamos decir. Cuando se da un eclipse en temas astrológicos, vamos a decir lo siguiente. Primero voy a mostrarte esta carta. Si te fijas ahí, la carta están los nodos. Los nodos son estos símbolos que te están apareciendo ahora. Los nodos, tenemos el nodo norte y el nodo sur. Estos dos nodos son el lugar o el eje donde la eclíptica del Sol, es decir, el movimiento del Sol, o la rotación del Sol, entre comillas, y la rotación de la Luna, se encuentran. Y en ese lugar podríamos decir que cuando ocurre una luna llena o una luna nueva cerca de los nodos, los eclipses se dan. Por eso se da primero un eclipse de Sol y luego un eclipse de Luna, porque aún el Sol y la Luna están, sobre todo el Sol, está cerca de los nodos. En este momento el Sol está transitando Aries y los nodos están en Tauro. Y están a menos de 15 grados. Los eclipses se dan en esa distancia. Cuando el Sol y la Luna están a menos de 15 grados de los nodos, se da un eclipse, ya sea de Sol o de Luna, dependiendo si es una luna nueva o una luna llena. Como en este caso, el próximo eclipse que viene es una luna nueva, se da un eclipse de Sol. La luna se pone, desde nuestra perspectiva, se pone delante del Sol y el Sol queda totalmente oscurecido. Así que ahí tenemos, este es el mapa o el diagrama del próximo eclipse que vamos a tener. Así que antes de ir a analizarlo directamente, te quiero dar algunos parámetros para hablar de los eclipses. ¿Cómo podemos aprovechar o entender un eclipse de una manera más directa y simple para nosotros? Para cada uno de nosotros en nuestra vida y saber directamente qué tema va a tocar un eclipse. Primero hay que conocer tu ascendente. Tienes que conocer tu carta natal. Si no conoces tu ascendente, va a ser difícil ubicar en qué sector de tu vida, en qué área de tu vida va a hablar este eclipse. Voy a volver a poner el diagrama acá, pero vamos a suponer que esta es una carta natal de una persona X. Supongamos que es tu propia carta natal. Aquí el ascendente marca en el grado 2 de Acuario, por lo tanto todo Acuario es el signo ascendente y por lo tanto la casa 1. Que es el primer área, vamos a decir, de significados que tiene la carta natal, que habla directamente acerca de ti. De hecho, al final del video vamos a analizar qué temáticas va a tocar este eclipse de una manera bastante general, pero para que lo tengas allí presente. Entonces, sí o sí es necesario conocer tu ascendente. De hecho, tengo un video donde explico cómo calcular la carta natal, así que también te lo voy a dejar en la descripción del video y en este momento debería estar apareciendo por acá arriba para que lo puedas ver e ir directamente a él. Entonces lo primero es conocerlo. Necesitas el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento claramente y la hora de nacimiento. Así que son las tres cosas, los requisitos para poder levantar tu carta, calcular la carta y luego de eso saber cuál es tu ascendente y desde allí se ordena todo. Entonces eso es lo primero. Luego de eso tenemos que notar en qué signo se está dando el eclipse. Este es el segundo punto. En qué signo se está dando el eclipse. En este caso es Aries. Entonces, todavía ocupando esta misma carta como ejemplo simplemente, tenemos que el ascendente es Acuario y Aries es la casa 3 o es el tercer signo desde Acuario. Tenemos Acuario, Piscis, Aries. Entonces es la tercera casa. Entonces
Notamos primero que tenemos un eclipse en la casa 3 y la casa 3 tiene significados. La casa 3 significa, primero, los hermanos, significa el barrio, significa parientes que no son los padres, significa rituales, significa viajes, significa estudios. Entonces, la casa 3 habla acerca de todas esas temáticas. Entonces, primero es notar que en ese lugar van a haber cambios. Tener claro que allí podrían darse cambios que son relativamente disruptivos y que no se ven venir. Eso tengámoslos allí presente un momento. Otro punto para tener en cuenta es tener presente qué ha pasado o qué pasó hace unos años en esa área de tu vida. Vamos a suponer o vamos a pensar en el año 2012, 13, 14, 15, que son los más cercanos a los que tenemos, que se dieron tanto en Tauro como en Aries. ¿Por qué en Tauro? Porque este año hay cambio, los nodos cambian de signo. Este es el primer eclipse que se da en Aries, y eso es algo que quiero dejar claro. Que se da en Aries. Durante 2 años tuvimos los eclipses siendo en Tauro y en Escorpio, y ahora los nodos se mueven, entonces los eclipses comienzan a suceder en Aries. Y este es el primer eclipse que se da en Aries, entonces posiblemente es el primero donde vas a notar cambios. Supongamos que eres ascendente en Acuario, entonces se van a dar cambios y situaciones mostradas por los eclipses en la casa 3. No va a ser directamente contigo, los cambios no necesariamente tienen que ver contigo. Obviamente van a tocar un área de tu vida, pero que va a involucrar ¿a quiénes? A los hermanos, como ya te dije, al barrio, va a involucrar viajes, estudios. Entonces es bastante interesante lo que va a traer los eclipses. Entonces es notar qué pasó en esa área, tener en cuenta qué pasó en esa área en el año 2013, 14, 15, que fue la última vez que hubo eclipses en esa zona del cielo, vamos a decir. Entonces, dependiendo de tu ascendente, se va a dar en cierta área. Entonces recuerda, es un punto, recuerda qué sucedió durante esos años que haya sido disruptivo, que haya sido un cambio grande. No hablamos de la temática o lo que pasó en general durante el año, sino que qué cambios notaste durante esa época que haya sido, wow, esto no era algo que esperaba, no veía venir esto de esa manera. Entonces, porque eso es un poco la forma en que se muestran los eclipses. Y también, además de eso, tener en cuenta de que este patrón se va a dar hacia el futuro, y ese es otro punto. No es tan solo lo que pasa en el pasado, lo que pasó en el pasado, lo que va a pasar ahora mismo, sino que también lo que va a pasar cuando vuelva a haber eclipses, no en este ciclo de 2 años, que son el 2023, 2024, sino que más bien vamos a decir en unos años más, cuando los eclipses vuelvan a suceder en esta área de Aries. Entonces ahí tenemos, no es algo para temer necesariamente los eclipses, porque los eclipses se dan 4 veces todos los años, los cambios en la vida siempre están. El tema es que no siempre te involucran a ti o a mí, sino que pueden involucrar otras áreas de nuestras vidas. Todo va a depender de dónde está Aries ubicado en tu carta. Entonces, antes de continuar, recordarte que este es el primer eclipse que se da en Aries luego de varios años, desde la última vez que se dio en esta área del zodiaco, en esta área del cielo. Entonces vuelve a mostrar una temática y vuelve a renacer una temática. El próximo eclipse que va a haber va a ser el eclipse de luna, que es el último que se da en, si no me equivoco, en Escorpio. El último que se da en Escorpio. Luego, a mediados de año, los nodos van a variar, van a modificar su posición y se van a ir a Aries y Libra. Entonces los otros 2 eclipses que restan para octubre y noviembre van a ser tanto en Tauro como en Libra. Entonces tenemos 2 áreas, un área que termina los cambios, que van a ser mostrados por estos 2 eclipses tanto en Tauro como en Escorpio, y tenemos estas otras 2 áreas de la vida, de tu vida, que son Aries y Libra. Generalmente se da así, se da por eje. Aries y Libra son signos opuestos, entonces entre ellos siempre va a haber como una relación, están ligados, las temáticas de esas 2 casas o de esas 2 áreas o de esos 2 signos están ligadas de alguna manera, y las de Tauro y Escorpio lo mismo. Entonces los nodos modifican su espacio, y entonces ahí tenemos el cambio de lugar de los eclipses.
También hay que tener presente, y esto es la gran importancia que podríamos tener respecto de los eclipses, es que los eclipses vienen a mostrar un cambio. Generalmente se da en un lapso de 6 meses. Y en estos 6 meses se podría dar un cambio que es relativamente importante, que primero viene de una forma bastante disruptiva, no es cómoda, no es fácil, más bien viene como un desafío, como algo que hay que superar, que no se ve venir. No necesariamente hay que temerle a los eclipses, pero sí es algo de lo que vamos a tener que lidiar. Sobre todo si este año tienes a, bueno, estamos hablando de Aries, sobre todo si tienes a Aries como signo activado, y si tienes a Marte también muy presente. Entonces, eso debes tener presente, que los eclipses son cambios, ¿sí? Cambios que no se ven venir, que son disruptivos. Perdón por eso. Y este año van a ser regidos, al menos estos eclipses van a ser regidos primeramente el de Aries, que estamos hablando el 29, en el grado 29, el 20 de abril, va a ser regido por Marte, porque Marte es el regente de Aries. Entonces ahora miremos si la carta de este eclipse, tenemos allí a la Luna y al Sol en Aries en el grado 29, tenemos a Marte en Cáncer por el otro lado. Entonces, primero, se van a dar cambios en esa área del Sol y la Luna en Aries. Y lo importante de esto es que este eclipse posiblemente viene con una complejidad un poco mayor de lo que generalmente son, porque Marte está en Cáncer. Marte en Cáncer tiene una situación bastante compleja, difícil, porque está en su caída. Es un momento para Marte bastante complicado, lo que podría resultar en situaciones que son bastante explosivas, un poco agresivas, más de lo común. Marte en Cáncer no es un buen indicador, por lo tanto, podría ser que durante estos próximos 6 meses se den cambios bastante importantes, pero que vengan con una cuota de desafío mayor a lo que esperamos o a lo que quisiéramos. Eso es lo que principalmente nos dice este Marte en Cáncer, rigiendo a Aries con este eclipse allí. En Aries también está Júpiter en esta carta, lo cual es bastante importante y bastante bueno en cierta forma, porque Júpiter trae cierta bendición también en el área donde está. En Aries Júpiter tiene triplicidad, y esta situación, al menos en esta carta, se da de noche. Entonces Júpiter tiene triplicidad y tiene cierto soporte y ayuda a quedar. Entonces puede ser que Marte esté trayendo un poco de situaciones que son disruptivas, que son agresivas, quizás inoportunas, um, pero que pueden ser también un poco aliviadas por este Júpiter que proviene o que está transitando Aries aún en este momento. Entonces es bastante particular. Venus está en Géminis haciendo un sextil a este eclipse, y es el único planeta que está, de los planetas tradicionales, el único planeta que está mirando también desde afuera esta situación, que podría ser también ciertas ayudas a esta área de Aries en tu propia carta. Entonces, tenemos un eclipse que no es tan fácil, que no es el más ligero, que puede tener sus desafíos. Y ten en cuenta que los eclipses marcan un cambio que dura 6 meses, pero que no se da necesariamente en el mismo momento en que tú vas a vivir, o que vamos a vivir todos en realidad. El momento del eclipse sea al mismo tiempo para todos. El tema es que es algo que se va construyendo, y por los próximos años, el próximo par de años, vamos a tener otros eclipses más en este lugar, así que también eso es importante. Este es un eclipse que se da en el nodo norte, cerca del nodo norte. El nodo norte siempre amplifica lo que está sucediendo acá, entonces puede ser que el énfasis sea mayor en esta área de tu vida, sea más fuerte, este cambio se note un poco más. Sobre todo, como te decía, si Aries es un signo que está activado este año. Entonces, hay un video acerca de Marte en Cáncer que te voy a dejar también en el recuadro de este video, para que puedas ir allá y un poco informarte de lo que pasa con Marte y Cáncer. Y respecto de lo que te decía antes, vamos a ir mirando cómo este eclipse va a traer temáticas
a la luz para cada uno de los ascendentes. Recuerda, necesitas saber tu ascendente y vamos a mirar qué cosas va a tocar. Ahora, si hay un planeta en Aries en tu carta natal, es importante porque esa temática del planeta también va a ser realzada. No tan solo la casa que implica Aries, sino que el planeta o los planetas que estén en ese lugar. Entonces, esa es información que ya tú tienes que agregar o podemos agregar en conjunto, pero ya en una situación fuera de este video. Entonces, voy a ir a arreglar acá para que podamos mirar. Tengo esto acá. Entonces vamos a ir por Aries. Aries, el ascendente en Aries. Vamos a decir que si tu ascendente cae en cualquier signo, perdón, cualquier grado de Aries, todo Aries es tu casa 1, por lo tanto es tu ascendente y el eclipse está sucediendo en la casa 1. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Hay cambios que tienen que ver con tu cuerpo, cambios que tienen que ver con tu salud, cambios que tienen que ver con tu apariencia, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con tu manera espiritual. Todas estas cosas están implicadas allí. Y todos estos cambios provienen o también tienen un énfasis añadido desde la casa 4, porque ahí está Marte, el regente de la casa 1. Y esto implica alguna situación con tus padres, alguna situación en el hogar, algún desafío en el hogar o algún desafío que tenga que ver con tu parentesco y tu ascendencia, o sea, desde donde vienes, tus raíces. Principalmente podríamos decir que es la casa y los padres, tu casa y tus padres, que finalmente también tienen alguna forma que genera algún cambio inesperado para ti. Entonces, eso es para los ascendentes en Aries. Si pensamos en el siguiente, el ascendente en Piscis va a tener esta situación, este eclipse pasando en su casa 2. Entonces esto tiene que ver principalmente con cambios en los recursos. La casa 2 tiene que ver con cómo ganas el dinero y los recursos, con tu economía, con los activos, tus inversiones, tus acciones si llegaras a tener. Y también tiene que ver con quizás algún negocio que hayas hecho con tu propio dinero. Es la forma en que tú sustentas tu vida. Entonces los cambios vienen en esa área para los ascendentes en Piscis. Cambios inesperados y posiblemente tienen que ver con si tienes hijos, con los hijos, tienen que ver con tu propia creatividad y también con la forma en que tú te recreas tus pasatiempos. Entonces, pero esto viene de una manera como desafío, porque Marte está en una situación un poco más compleja, entonces podría venir como un desafío, algo que hay que lidiar durante estos próximos 6 meses. Entonces, para los ascendentes en Piscis, tiene que ver con el dinero, desde esta situación que tiene que ver con los hijos, la creatividad, el placer, la diversión y todas estas áreas. Para los ascendentes en Acuario, el eclipse, perdón, está sucediendo en su casa 3 y la casa 3 tiene que ver directamente con los hermanos y hermanas, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con viajes, estudios, posiblemente todas estas áreas se van a ver realzadas e importantes por también tener un desafío respecto de la salud, porque Marte para los ascendentes en Acuario está transitando Cáncer, que coincide con la casa 6, entonces temas de salud, temas físicos y también pueden ser algunos temas de trabajo excesivo o trabajo fuerte durante estos próximos meses, o los cambios se van a ver allí. Entonces decimos que tiene que ver con hermanos y temas de salud principalmente. Para los ascendentes en Capricornio, este eclipse se va a dar en el lugar 4, en la casa 4. Esto quiere decir que van a haber cambios respecto del hogar, cambios en el hogar, en la casa misma. Tenemos cambios que se dan respecto de los padres también, alguna situación con el padre o la madre, que va a ser bastante importante. Y también con un desafío que proviene desde la situación de Marte, que está en la casa 7, en Cáncer. Entonces, la casa 7 implica la pareja, amigos o el socio económico o algún socio laboral. Entonces aquí hay un tema que hay algún cambio, alguna situación que pasa en tu casa, está ligado con tu pareja, con tu esposa, esposo o algún socio laboral, que viene a ser un desafío para los próximos 6 meses. Entonces durante los próximos 6 meses esas temáticas van a estar allí relevantes.
Tenemos para los ascendentes en Sagitario, que el eclipse se da en la casa 5, que tiene que ver con los hijos. Los hijos, la creatividad, el placer, la recreación, los pasatiempos, el sexo. Todo eso está implicado en la casa 5. ¿Cómo te diviertes? Eso va a ser o va a haber un cambio importante en esa área. Y está ligado también a los recursos de la pareja, también a temas de fallecimientos y muerte y temas de herencia, temas de deudas, de créditos. Todas esas cosas están ligadas. Hay algún cambio que provoca posiblemente una diferencia o algo disruptivo respecto de cómo te diviertes, pasas el tiempo, tus hijos. Esas temáticas son las que están allí relevantes. Para los ascendentes en Escorpio tenemos que el eclipse se da en la casa 6. Entonces es un eclipse que se da en temáticas de salud, temáticas de enfermedad, lesiones, accidentes, fracturas, todo lo que tiene que ver con situaciones físicas, salud física. También hablamos en esta área como hablando de trabajo arduo, fuerte. Y posiblemente algo que tenga que ver también con los compañeros de trabajo. Y en Marte, en este caso, está transitando la casa 6, perdón, la casa 9. Entonces hay algún tema de algún viaje, algún estudio y temas de salud allí presentes que están ligados. La casa 9 habla también de la filosofía de vida, las creencias, algún viaje largo, habla de algunas autoridades religiosas. Entonces hay algún tema religioso, algún tema de fe, algún tema de creencias o algún viaje que también provoca algún tema de salud por allí, algo físico, que hay que tener ojo y cuidado porque viene como un eclipse, como algo disruptivo que posiblemente no se veía venir. Entonces eso es al menos para tenerlo presente. Para los ascendentes en Libra, tenemos que el eclipse sea en la casa 7. Esto tiene que ver con la pareja, algún cambio que viene en la pareja, en esa persona. Esa persona tiene un cambio importante, vive alguna situación importante que hace que cambie. Y esto es relativo quizás a su propia carrera, a su propia profesión, a su estatus, a su reputación. Algo en su trabajo cambia que hace que también esta persona tenga un desafío bastante grande. Entonces el cambio viene hacia tu pareja, lo que implica que también en alguna forma también tú te ves involucrado, pero es principalmente para ellos. Para los ascendentes en Virgo tenemos que el eclipse ocurre en su casa 8, que tiene que ver con los fallecimientos, tiene que ver con las herencias, también tiene que ver con el dinero de la pareja, el dinero de otras personas y algunas situaciones bancarias como créditos, deudas. Entonces, este eclipse podría venir a mostrar ciertos cambios, desafíos respecto de esto. Quizás algún acuerdo que hiciste en algún tiempo atrás o que vas a hacer podría traer algunas complicaciones en esta área, o estas áreas al menos van a ser relevantes. Recuerda, principalmente si Aries es el signo del año o si Aries está siendo activado durante este año o Marte. Pues entonces por allí podrían venir las situaciones de cambio y de desafío que muestra este eclipse. Siguiendo tenemos a Leo. Leo va a tener este eclipse en su casa 9, entonces hay algún cambio que tiene que ver con respecto a las creencias, respecto a algún viaje que se presenta de una manera disruptiva, que lo tienes que hacer rápidamente, a estudios que se podrían presentar, tener que terminar o dejar estudios o no poder hacer un viaje o todo lo contrario, poder hacerlo. Y esto también viene con un desafío incorporado respecto a alguna situación de salud, quizás tu salud mental, que es algo que hay que cuidar, porque Marte está transitando tu casa 12, entonces hay que tenerlo en consideración, porque al menos para este eclipse es algo que se podría mostrar como un símbolo de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, tenlo en cuenta, el eclipse será en la casa 9, con Marte rigiendo este eclipse desde la casa 12, que habla acerca de, como ya te decía, alguna situación que tiene que ver con salud mental, con aislamiento, con algo que tiene que ver con hospitalización o alguna prisión o cárcel. Entonces puede ser que tú quieras un poco aislarte o salir durante un tiempo
puede ser muy posible, pero esto también es un desafío. Quizás no es tan fácil hacerlo. Quizás a través de un viaje. Esto aquí es disruptivo, viene de la nada. Entonces, como he estado mencionando constantemente respecto de lo que son los eclipses. Para los ascendentes en cáncer, este eclipse viene en la casa 10, tiene que ver con temas laborales. Hay un cambio laboral importante, disruptivo, que no se veía venir, se no veía venir. Un cambio en el estatus o en la profesión. Quizás hay un cambio o un paso de etapa que es necesario dar, que va a modificarse. Marte está transitando tu casa 1, tu propio ascendente cáncer. Entonces, esto es algo que está muy ligado a ti, tu trabajo y tú. Entonces, en parte de las decisiones las estás tomando tú, pero aún así tiene esta forma de cambio. Da la impresión de que, al menos desde lo que se ve acá, tu forma de ver la profesión va a ser bastante modificada durante los próximos 6 meses. Tenemos para los ascendentes en Géminis que el eclipse se va a dar en la casa 11. Entonces hay cambios respecto de tus perspectivas de la vida, tus sueños, tus objetivos, las metas que quieres lograr. Hay cambios respecto también de las alianzas, las amistades, con quienes tú haces comunidad. Y esto está ligado también a temas de dinero, a temas de cómo te ganas los recursos. Ahí viene el desafío. Quizás hay alguna incongruencia entre estas dos áreas o hay alguna alianza que podría afectar de manera económica. Entonces, al menos estas son las situaciones relevantes que podrían venir. Puede ser que algún amigo tenga alguna pérdida económica y necesites ayudarlo, o alguna alianza que provoque alguna pérdida económica para ti. Entonces ahí están algunas de las posibilidades para los ascendentes en Géminis. Y por último tenemos los ascendentes en Tauro. Los ascendentes en Tauro tienen este eclipse pasando por su casa 12. Esto implica bastantes cambios que pueden ser bastante incómodos de cierta manera, porque estamos hablando de la casa 12 y la casa 12, como ya mencioné antes, habla acerca de aislamiento, alguna situación de ansiedad, problemas de salud mental. Entonces hay que poner ojo posiblemente durante estos próximos 6 meses, cuidar tu salud mental, ponerle prioridad a eso. Sobre todo por alguna situación de viajes, de estudios, algo que proviene de parte de tus hermanos o algún pariente o el barrio. Hay una situación allí que podría poner tensión en tu salud mental. Entonces, de esto hablamos en general para todos los ascendentes. Estos son los posibles cambios entonces que podría mostrar este eclipse, al menos el primero que se va a dar en el signo de Aries. También podría un poco reflejarse en la casa contraria, que es Libra, pero eso lo vamos a analizar ya en el próximo eclipse que se da en el eclipse de Luna. Entonces, este es el primer video de 4 videos que vamos a hacer este año acerca de los eclipses, así que también está pendiente lo que vamos a hablar acerca de los demás eclipses. Si hay algún tema respecto de esto mismo, de los eclipses, que te gustaría saber, o alguna configuración que sea respecto de tu propia carta, deja en los comentarios. Para mí sería muy interesante ver algunas de tus inquietudes para también yo seguir investigando acerca de los eclipses y cómo estos afectan y simbolizan situaciones en nuestras vidas. Así que recuerda que puedes contactarme en mi página web maxgascon.com, también en mi Instagram maxgasconastrólogo, también estoy en Facebook maxgasconastro, y de esa manera, si quieres tener una sesión de carta natal, pronósticos, revolución solar, tránsitos, tutorías, tarot, todas esas cosas las vas a encontrar conmigo de esa manera. Así que espero que tengamos una buena semana y bueno, nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima. Chau, chau.